Hola, me llamo Francisco Sariquiei y soy uno de esos miles de peruanos que tuvieron que emigrar a finales de los años 80, cuando la coyuntura social y económica del país hacía muy difícil para un muchacho que terminaba el colegio construirse una vida parecida a la que aspiraba. Ahora vivo en Madrid, España, país en el que llevo más de 25 años dedicado a la educación y más concretamente a la maravillosa empresa de poner a aprender juntos a los diferentes. Y desde esa vocación agradezco a mis amigos de Santillana, Perú, por darme la oportunidad de participar en este fantástico evento y compartir con vosotros esa transformación educativa que demandan estos tiempos complejos. Una transformación que ya está en marcha, ya que en el último año y medio habéis sido los protagonistas de toda una serie de cambios e innovaciones que no solo han servido para responder a los retos que nos ha planteado la pandemia a nivel educativo, sino que pueden construir la base sobre la que construyamos una escuela mejor. Y es que, como dicen mis colegas de Santillana, Perú, aunque regresemos a la presencialidad, la educación ya no será como antes. Así que me gustaría empezar poniendo en valor el enorme esfuerzo que habéis hecho los directivos y los docentes peruanos durante la pandemia para darle vuelta a la escolaridad obligatoria y, viendo que los alumnos no podían acercarse hasta la escuela, acercarles la escuela a cada uno de ellos. El hecho de que se trate de una solución evidente y lógica, si Mahoma no puede ir a la montaña, habrá que llevarle la montaña a Mahoma, no implica que haya sido un proceso sencillo. Todo lo contrario, replantear la escolaridad ha exigido de los docentes y las direcciones de los centros una enorme dedicación y una gran profesionalidad de cara a reinventar de la noche a la mañana la forma en la que hacíamos las cosas. Reinventar los escenarios, los tiempos, las propuestas, los recursos. Todo lo anterior nos lleva a afirmar sin ningún género de dudas que contamos con grandes profesionales en el ámbito educativo, que han estado a la altura de las circunstancias. Y no es que lo diga yo, es que se puede inferir a partir de los trabajos de Christopher Day y King Gu, dos de los autores que más han estudiado las características de los buenos docentes. Además de una adecuada combinación de competencias técnicas y personales y un inquebrantable compromiso con el bienestar del alumnado, para Day y Gu, una de esas características fundamentales de los buenos profes es su resiliencia, su capacidad para hacer frente a las situaciones adversas que se les presentan. ¿Os suena? Mónica Grull define la resiliencia como el arte de rehacerse, y esto es justamente lo que habéis tenido que hacer en estos tiempos complejos. Rehacer los escenarios, rehacer las prácticas, rehacer las dinámicas, rehacer las estrategias, todo ello de cara a seguir cumpliendo con el trascendental servicio que le prestáis a la sociedad peruana. Pero no basta con tener buenos profesores y directivos. Para conseguir esa transformación educativa que siente las bases de la escuela que viene, es necesario que vayamos un poco más allá y reflexionemos sobre el propio sistema educativo, sobre la propia escolarización obligatoria. Y como afirma Emanuela Di Gropello, experta en educación del Banco Mundial, este es un buen momento para hacerlo. Para Di Gropello, esta crisis que vivimos puede ser una oportunidad única para fortalecer y mejorar la educación en América Latina. Ahora bien, para la experta, esto pasa por una cuestión fundamental: aprovechar las innovaciones desarrolladas durante el último año y medio y seguir avanzando para, primero, dejarlas establecidas y, segundo, potenciarlas de cara a seguir avanzando por esa línea. Y desde esta perspectiva, vuelve a adquirir sentido pleno el leitmotiv de este evento. Aunque volvamos a la presencialidad, la escuela ya no será la misma. Y es que no hace falta un análisis especialmente sesudo para comprobar que, en aras de hacer posible la escuela más allá de la escuela, habéis sido capaces de articular una oferta de educación a distancia que no solo ha supuesto grandes avances en la digitalización de los escenarios de aprendizaje, sino que esto ha supuesto un paso adelante en la promoción de experiencias educativas virtuales y ubicuas que han contribuido a promover el aprendizaje autorregulado del alumnado. Todas estas innovaciones han servido para dar respuesta a la coyuntura educativa que se deriva de las demandas de una sociedad condicionada por la pandemia. Y es que la escuela siempre es hija de su tiempo, ya que su meta fundamental es preparar a los estudiantes para vivir en el mundo y, por supuesto, para mejorar el mundo en el que viven. Partiendo de esta idea, coincidiréis conmigo en que no se puede caminar hacia la transformación educativa sin levantar la mirada y echarle un vistazo a ese mundo para el que estamos educando. ¿Cómo es ese mundo? Evidentemente, esta breve ponencia no es el marco idóneo para hacer un análisis especialmente profundo del mundo actual, pero sí que me gustaría poner sobre la mesa dos cuestiones muy concretas que, desde mi punto de vista, definen los actuales escenarios sociales y, en consecuencia,
condicionan la labor de nuestras escuelas. La primera cuestión tiene que ver con la cantidad de información que manejamos. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento aumenta exponencialmente. Solo un dato, en el año 2020, solo en el 2020, se crearon más de 47 zettabytes de datos nuevos. Si tenemos en cuenta que un zettabyte equivale a 1000 millones de terabytes y que un terabyte equivale a 1000 de esos gigas que tenemos en nuestros discos duros, imaginaos de qué cantidad de datos estamos hablando. No hace falta que nos pongamos a hacer cálculos ahora, solo quiero que os quedéis con esta idea. En el último año se han producido más datos nuevos que en toda la historia de la humanidad. De las muchas consecuencias que se derivan de esta situación, hay una que me llama especialmente la atención. Hace poco participé en una mesa de expertos sobre educación y uno de los contertulios comentó que el corpus teórico de la mayoría de carreras técnicas se duplica cada 2 años. Esto significa que una parte muy significativa de lo que aprendes en el primer curso de una carrera de 4 años está desactualizado cuando finalizas tus estudios. Impresionante, ¿no? Pero ahí no acaba la cosa. Quizá la gran revolución que está a punto de llegar en el ámbito educativo no tenga que ver tanto con el qué aprendemos, sino con el cómo lo aprendemos. Y esto nos lleva a la segunda de las cuestiones que quería poner sobre la mesa, la ubicuidad de las situaciones educativas. Los avances tecnológicos y muy especialmente el carácter pervasivo de la tecnología, definido por su capacidad para integrarse cada vez más en nuestra vida y nuestras actividades cotidianas, nos está conduciendo inexorablemente hacia el aprendizaje ubicuo, en el que los límites entre la educación formal y la informal se diluyen y se nos abren múltiples oportunidades para aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ya no tenemos que estar en un aula para aprender. Ahora podemos acceder a productos educativos omnipresentes que pueden ser consumidos de forma muy flexible, en función de nuestras propias posibilidades, intereses y necesidades. Todo ello deriva en un acceso constante al aprendizaje que marca un hecho diferencial bastante revolucionario. Ya no tenemos la necesidad de aprender algo de cara a que en un futuro podamos necesitarlo. Ahora es posible aprender lo que necesitemos en el momento en el que lo necesitemos. Las dos cuestiones que hemos puesto sobre la mesa, el aumento exponencial del conocimiento y la ubicuidad de los aprendizajes, tienen un impacto evidente en el mundo en el que vivimos y lógica y consecuentemente en la forma de operar de una escuela que apunta a preparar a los ciudadanos para vivir en ese mundo. Y para muestra un botón. Este es mi hijo Mateo, terminando de exprimir sus vacaciones de verano en esos mundos virtuales que la tecnología le permite compartir con sus amigos. El curso anterior, Mateo terminó la escolarización obligatoria y este mes de septiembre ha empezado bachillerato, una etapa en la que tiene que decidir hacia dónde se encamina profesionalmente. Mateo baraja todas estas opciones. ¿Sabéis qué tienen en común? Venga, os damos unos 20 segundillos para que penséis sobre esta cuestión. Seguro que muchos de vosotros habéis pensado que todas las profesiones que se plantea mi único hijo varón están estrechamente relacionadas con la utilización de tecnología. Y no os falta razón, todas tienen un componente tecnológico evidente. Ahora bien, esa no es la cuestión que a mí me parece más relevante. De hecho, existe otro punto en común que tiene grandes implicaciones en la forma en la que concebimos la escuela de hoy en día. Ninguna de estas profesiones existía cuando mi muchacho empezó su escolarización obligatoria hace poco más de 10 años. Hoy en día educamos un poco a ciegas, no podemos anticipar qué es lo que van a necesitar los chicos y las chicas dentro de 10 años. Y es que, como afirma Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, en el momento actual las escuelas tienen que preparar a los estudiantes para el cambio, para trabajos que aún no han sido creados, donde abordarán problemas que todavía no se han planteado y tendrán que utilizar tecnología que aún no ha sido inventada. Esto nos plantea una cuestión fundamental. ¿Qué tenemos que enseñar de cara a preparar a los alumnos para ese mundo cambiante? Aunque se trata de un tema complejo, creo que podemos establecer 3 condiciones que deberían tener esos aprendizajes. 3 condiciones que constituyen una especie de faro educativo para estos tiempos inciertos. La primera, tienen que ser aprendizajes universales en la medida en que resultan claves para todos los individuos, independientemente de su procedencia, sus características, sus necesidades o sus intereses. Vamos, que tienen que ser valiosos para todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, altos, bajos, peruanos, eleganeses, españoles, etc. La segunda, tienen que ser aprendizajes transversales que resulten útiles en todos los contextos sociales. Por tanto, además de en el contexto académico, deben ayudarnos a desenvolvernos adecuadamente en el contexto personal, en el contexto público y en el profesional.
Tercera, tienen que ser aprendizajes imperecederos en la medida en que no tienen una fecha de caducidad evidente. Deben ser tan imprescindibles hoy como lo fueron en el pasado y, lo que es más importante, lo serán en el futuro. En este punto la pregunta se hace todavía más concreta. ¿Qué aprendizajes cumplen estas tres condiciones? Desde nuestra plataforma educativa, el colectivo Cinética, llevamos mucho tiempo trabajando en la identificación de un conjunto de competencias esenciales que sean universales, transversales e imperecederas. Todo este esfuerzo ha dado como resultado un inventario de aprendizajes clave que hemos utilizado para ayudar a muchos centros escolares de España y Latinoamérica en la empresa de mejorar su oferta educativa. Esta propuesta, a la que hemos denominado Currículo Cinética, se articula sobre estas 10 competencias esenciales. 1. La competencia para resolver problemas de manera eficaz. 2. La competencia para diseñar y gestionar proyectos de manera estratégica. 3. La competencia para evaluar y autoevaluarnos de cara a promover procesos de mejora. 4. La competencia para investigar siguiendo los parámetros del método científico. 5. La competencia para trabajar con los demás en un contexto de relación basado en la cooperación. 6. La competencia para construir aprendizajes profundos y significativos de manera autónoma e independiente. 7. La competencia para enseñar a otros. 8. La competencia para identificar y gestionar nuestras propias emociones. 9. La competencia para comunicar ideas de forma creativa a través de diversos lenguajes. Y finalmente 10. La competencia para analizar e interpretar la realidad de manera reflexiva y crítica. Como podéis ver, se trata de 10 aprendizajes clave que no solo resultan útiles para todos los ciudadanos independientemente de sus características y necesidades, sino que son transferibles a los distintos contextos sociales en los que nos desenvolvemos. Y lo que puede ser todavía más importante, no tienen fecha de caducidad. La capacidad para resolver eficazmente un problema, para gestionar nuestras emociones o para trabajar con los demás es tan importante para los peruanos del Bicentenario como lo fueron para aquellos compatriotas que tuvieron la oportunidad de celebrar el centenario de nuestra República. Y no me cabe duda, y esto es lo fundamental, que seguirán siéndolo para los peruanos y peruanas del tricentenario. Ahora bien, analizando con detenimiento nuestro currículo Cinética, no es difícil atisbar que para conseguir que nuestros alumnos y nuestras alumnas interioricen todas esas competencias, no basta con que prestemos atención a los qués, sino también a los cómos. Dicho de otro modo, en el desarrollo de una oferta educativa articulada a partir de estos aprendizajes clave, tan importante es lo que aprenden los alumnos como la forma en la que lo aprenden. En este sentido, la metodología se convierte en un elemento clave dentro de nuestra propuesta de educación cinética. ¿Qué modelos, enfoques y/o propuestas metodológicas deben servir de base para una escuela que aspira a educar para un mundo que no para de cambiar? En 25 años dedicados a la educación hemos tomado contacto con un amplio abanico de propuestas metodológicas distintas y gracias a nuestra labor de asesoramiento hemos podido comprobar que en función de lo que pretendemos que aprendan los alumnos y en función del tipo de dinámica que queremos desarrollar para que lo aprendan, la gran mayoría de ellas pueden resultar útiles en un momento dado. Y es que debemos tener en cuenta una cuestión fundamental, que la metodología de la que nos servimos va a condicionar decididamente el tipo de individuo que estamos formando. Conscientes de esta situación, desde Colectivo Cinética hemos desarrollado una intensa labor de investigación, discusión, análisis y reflexión, tratando de establecer algunas líneas metodológicas básicas sobre las que construir un modelo educativo capaz de dar respuesta a las demandas de un mundo que no para de cambiar. Y esto nos ha llevado a identificar 4 ingredientes clave que consideramos que deberían estar presentes en cualquier propuesta de tipo metodológico. Estas 4 premisas son conexión con la vida, diversificación, autorregulación y cooperación. Veamos cada una de ellas brevemente, empezando por la conexión con la vida. Partamos de una cosa clara: si la escuela educa para la vida, resulta indispensable apostar por propuestas metodológicas que lleven a los alumnos a conectar lo que aprenden con su propia vida. Por tanto, no basta con que el estudiante aprenda un determinado contenido. Tiene que aprender también cómo puede utilizarlo en situaciones reales, aplicándolo para analizar, comprender, intervenir y/o transformar los escenarios sociales en los que se desenvuelve. En este sentido, pueden resultar muy interesantes propuestas metodológicas como el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en retos, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas.
Ese mismo aprendizaje basado en problemas que le vi utilizar a un profesor cuyos alumnos tenían dificultades con las mesas y sillas que tenían en clase. Algunos eran demasiado altos y no acababan de encajar, de poder mantener una postura cómoda en ese mobiliario. Aprovechando esta situación, el profesor diseñó toda una propuesta didáctica basada en la siguiente pregunta: si todos los alumnos no tenemos la misma altura, ¿por qué las mesas y las sillas de nuestra clase sí la tienen? De ese modo, sus estudiantes dedicaron varias sesiones a desarrollar un proyecto en el que tuvieron que plantear y comprender el problema, buscar distintas vías de solución, valorarlas, elegir la más conveniente en función de la relación costo-beneficio, prototiparla, planificar el trabajo y desarrollarlo, aplicar la solución y valorar su impacto. Y, como tuve la suerte de comprobar, el éxito fue abrumador. No solo por el producto, la creación de un sistema totalmente funcional de patas retráctiles que permitían aumentar o reducir la altura de mesas y sillas, sino por el propio proceso que desarrollaron los estudiantes, que no solo contribuyó a que interiorizaran muchas de las competencias esenciales de nuestro currículo cinética, sino que resultó muy gratificante y motivador para ellos. El evidente valor de uso de lo que estaban aprendiendo hizo que todos y todas se engancharan al trabajo desarrollado. Y vamos con la segunda premisa de nuestro control de calidad metodológico: la diversificación. Creo firmemente que uno de los problemas que ha tenido la escuela más tradicional es que se sostenía consciente o inconscientemente en una idea falaz, que agrupando a los alumnos por edades podíamos homogenizarlos y de ese modo instruirlos a todos de la misma forma, en los mismos plazos y esperando los mismos resultados. Y esto, compañeros y compañeras, evidentemente no es así. No nos hace falta leer al gran Carl Rogers, cuya lectura lógicamente recomendamos, para entender que no hay dos niños que aprendan lo mismo de la misma forma y al mismo tiempo. Es algo que toda maestra y todo maestro ha podido comprobar de primera mano. Desde esta perspectiva debemos apostar por metodologías que abran la posibilidad a crear itinerarios educativos diferentes, diversificados, que permitan personalizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En esta línea debemos apostar por propuestas metodológicas que permitan a los estudiantes tanto acceder al conocimiento por caminos diferentes, como expresar lo que han aprendido de formas distintas. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos, los portfolios de aprendizaje, las propuestas basadas en la diferenciación curricular o las paletas de inteligencia que proyectan la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner al salón de clase, pueden ser recursos muy interesantes para incorporar a nuestra caja de herramientas metodológicas propuestas que nos ayuden a diversificar nuestra oferta educativa. Recuerdo el caso de una profe de biología que, en su afán de evaluar a través de portfolios, empezó a diversificar los productos que utilizaban sus estudiantes a la hora de mostrar lo que habían aprendido, llegando con el tiempo a darle a sus alumnos la oportunidad de elegir cómo querían demostrar sus conocimientos. Y es ahí que un alumno que nunca había aprobado una prueba ni escrita ni oral, le presentó la siguiente evidencia de su conocimiento sobre la clonación. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se clona un organismo? ¿Cómo crear dos seres idénticos? Muchas veces pensamos que la clonación solo es posible en las películas de ciencia ficción ambientadas en un futuro muy lejano. Pero lo cierto es que la clonación es posible y viable en estos momentos. La clonación es todo aquel proceso mediante el cual se obtienen desde una célula hasta un organismo, de una manera artificial y asexual, ya que la reproducción sexual no permite obtener organismos idénticos. Impresionante, un chico que no aprobaba jamás fue capaz de expresar los elementos básicos de la clonación de una forma clara, organizada y, por supuesto, muy atractiva. Y si lo pensáis bien, no se trata de una forma menos rigurosa de expresar un aprendizaje, todo lo contrario. El nivel de comprensión que debe ostentar un estudiante para ser capaz de expresar los puntos clave de un determinado concepto a través de imágenes me parece mucho mayor que el que necesitaría para reproducir dichos conceptos a través de una definición escrita u oral. De hecho, obliga a que el estudiante llegue a ese nivel de interiorización sustantiva y no arbitraria que debe tener un aprendizaje, según Ausubel, para ser considerado aprendizaje significativo. Y vamos con la tercera de las premisas que proponemos para nuestro control de calidad metodológico: la autorregulación. Debemos apostar por metodologías que ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de gestionar su propio proceso de aprendizaje, ya que por muy universales, transversales, imperecederos que puedan resultar algunos de los contenidos que les enseñemos, a lo largo de su vida tendrán que aprender cosas nuevas o, en muchos casos también, reaprender muchas de las cosas que ya sabían. Es lo que muchos denominan aprender a lo largo y ancho de nuestra vida. A lo largo porque aprendemos a lo largo de toda nuestra existencia, y a lo ancho porque aprendemos en los distintos ámbitos sociales en los que nos desenvolvemos. Y es que, pensarlo un poquito, ¿quién nos iba a decir hace un par de años que tendríais que reaprender a enseñar?
Desaprender para reaprender se ha convertido en una exigencia básica para seguir conectados al mundo. Y esta capacidad evidentemente exige autorregulación. Una autorregulación que nos permita diseñar y gestionar de forma eficaz nuestros propios planes de vida y proyectos de aprendizaje. Pese a lo que se pensaba antes, todos tenemos la capacidad para autorregularnos, pero necesitamos aprender a hacerlo, lo que exige entrenamiento y ejercitación. Por tanto, solo aprenderemos a autorregular nuestro aprendizaje si aprendemos de forma autorregulada. En esta línea cobran importancia todas aquellas metodologías que contribuyan a promover la autorregulación del alumnado, como pueden ser los contratos de aprendizaje, el flip learning o clase invertida, el modelo Reggio Emilia, los talleres integrales o, por ejemplo, los rincones cooperativos, una metodología que estamos promoviendo en decenas de centros de educación infantil, tanto en España como en Latinoamérica. Este modelo se basa en la idea de trabajar un determinado contenido a través de actividades y tareas diferentes que se relacionan con perfiles de aprendizaje diversos y se desarrollan en espacios de la clase distintos, que se denominan rincones. Y todo ello a través de un proceso que gestionan los propios alumnos trabajando dentro de sus equipos. De este modo, los estudiantes no solo encuentran el escenario propicio para empezar a tomar el control de su propia experiencia educativa, sino que reciben el apoyo constante de sus compañeros y del propio docente, que al delegar una parte importante de la gestión de las dinámicas de aprendizaje, puede concentrarse en ofrecer un apoyo más directo y personalizado a los alumnos. Y de este modo llegamos al cuarto de los elementos de nuestro control de calidad metodológico, y como te estarás imaginando, estamos hablando de la cooperación. Debemos promover que nuestros estudiantes interioricen las herramientas necesarias para ser capaces de desenvolverse en contextos de gran diversidad. Y es que los avances tecnológicos nos acercan cada vez más, propiciando la convivencia entre personas de distintas realidades y culturas. Todo ello deriva en escenarios sociales cada vez más globalizados y complejos, que exigen la capacidad para relacionarse bien con los diferentes y trabajar con ellos. Partiendo de esta necesidad es que cobran pleno sentido todas aquellas metodologías que apuesten por la interacción social como herramienta educativa. El aprendizaje dialógico, la controversia académica, las comunidades de aprendizaje y, por supuesto, ese aprendizaje cooperativo al que he dedicado una parte importante de mi labor docente. Y es que solo aprenderemos a trabajar con los diferentes si trabajamos con ellos. Y eso es justamente lo que piensa este profe de mates que, tras explicar las razones trigonométricas, le pide a sus alumnos que apliquen lo aprendido a la realización de una serie de ejercicios. Vamos a centrarnos en estos tres alumnos, y más concretamente en la muchacha, Andrea, y el compañero que tiene a su izquierda, Alberto. Andrea empieza ofreciendo 4 orientaciones a sus compañeros para ayudarles a aterrizar y ponerse en marcha. 56 de la 148. Andrea comprueba por el rabillo del ojo que Alberto no termina de ponerse en marcha, así que abandona su propio trabajo para echarle una mano. ¿Has visto cómo hemos hecho aquí? ¿El ejemplo que ha puesto Marcos? Sí. Pues es igual, solo que con estos datos. Los datos son diferentes, pero es lo mismo. Empieza diciéndole, ¿has visto el ejercicio que ha hecho el profe en la pizarra? Vale, pues es lo mismo pero con estos datos. Si lo pensáis, no le está diciendo lo que hay que hacer, sino que le da una pista para que él trate de inferir qué es lo que debería estar haciendo. Pero Alberto le dice, yo no lo veo igual. Tú piénsalo, ¿en qué cuadrante es entre 180 y 270? Positivo, negativo. A ver, positivo y negativo no puede ser, o es positivo o es negativo. Andrea vuelve a intervenir partiendo de esa premisa fundamental que define a los buenos tutores, que ayudar a un compañero no es hacerle el trabajo, sino ofrecerle las herramientas para que él pueda hacerlo. Por eso, en lugar de decirle negativo a Alberto, que es lo que le resultaría más fácil, despliega todo su ingenio didáctico para construir el andamiaje que le permita a su compañero entender que es negativo. Dibújame. ¿Así? Escúchame. Aquí es de 0 a 90. Aquí, ¿de cuánto será? De 90 a 180. Para ello le pide que dibuje un círculo y que lo divida en 4 cuadrantes. A continuación, tras darle los ángulos del primer cuadrante, le pide que él ponga los demás. Escucha. Si está entre 180 y 170, Pues negativo. en el tercero. Negativo. Impresionante, ¿no? Con su intervención, Andrea ha conseguido que sea el propio Alberto el que llegue a la conclusión de que es negativo. Pero ahora haz la cuenta. ¿Qué número tiene que ser? Piénsalo tú. ¿Vale?
Piénsalo, como la ecuación que ha hecho Marcos en la pizarra. No da tiempo a acabarlo, me tengo... No da tiempo a acabar, dice Albertito, que se agobia porque ve cómo se acercan peligrosamente las 9:30 de la mañana, hora en la que tiene que estar en otra clase. Andrea trata de mantenerlo metido en la tarea sirviéndose de todo un repertorio de trucos que ha aprendido de la profesora de apoyo que a veces acompaña a Alberto en clase. Lo anima, trata de tranquilizarlo, le toca el brazo, da golpecitos en la mesa, etc. No, que ya, hasta luego. No, espera. Tienes que darte cuenta de que está cuadrado. Ay. Joder, macho. Andrés es tan exuberante en su forma de prestar ayuda a los demás que le da hasta para ayudar al compañero que tiene a la derecha. Pensadlo, con unas cuantas medidas específicas para promover una ayuda entre iguales eficaz, este centro ha conseguido mejorar exponencialmente su capacidad para gestionar la diversidad en el aula. Ahora bien, hay cosas que ya exceden lo que una alumna puede hacer, aunque esa alumna sea nuestra fantástica Andrea. Alberto ya entra en cuarto nivel de hiperventilación, en crisis total, y eso obliga a la intervención del profesor. Tira de un recurso que sabe que le funciona con él, proyectar un cronómetro con el tiempo que queda de clase. 2 minutos en este caso. Pues bien, van a utilizar esos 2 minutos para hacer una puesta en común dentro de los pequeños grupos del trabajo realizado. Y como vais a poder ver, son quizá 2 de los minutos más bonitos que hemos podido registrar en nuestra labor como asesores educativos. ¿Por dónde vas? Por el lado, por este. Sí, pero escúchame. ¿Ya has visto en qué cuadrante está? No, ¿En qué cuadrante hemos dicho que tercer está? cuadrante. Tercer cuadrante. ¿Qué nos tiene que dar? Negativo. ¿Qué hay que hacer al principio? Según el ejemplo. Tenemos que hacer la ecuación, que es seno al cuadrado más Coseno al cuadrado. ¿Y cuánto da? No lo sé. Es igual a 1. ¿Pero qué tenemos? Bueno, 4 séptimos. El coseno. Y hay que ponerlo al cuadrado para hacer la ecuación. Para saber Ya he puesto cuánto el es. cuadrado, 4 séptimos al cuadrado. ¿Y cuánto da? No lo sé. Pues míralo, menos 4 céntimos al cuadrado. No lo sé, dice Alberto. Y Andrea le contesta, calcúlalo, hombre, que tú puedes hacerlo, tú puedes calcularlo. Como veis, no le facilita en exceso la tarea, sino que le entrega la responsabilidad de todo aquello que sabe que él puede asumir. Aunque le lleve más tiempo, aunque eso suponga terminar un poco más tarde, la muchacha sabe que no se trata de que su compañero tenga el ejercicio bien hecho. Se trata de que aprenda a hacer el ejercicio bien. 16, 49 avos. 16,49. ¿Qué has puesto? No. Que eso es, mira, el seno más 16,49 avos es igual a 1. Sí. ¿Y cómo se resuelve esa ecuación? 49 más, para el cuadrado de... Alberto vuelve a equivocarse. Ese no es el procedimiento. ¿Qué hace entonces nuestra fantástica muchacha? Le propone un procedimiento análogo que sabe que Alberto conoce para que lo proyecte hacia la tarea que tiene entre manos. Y esa ecuación, si fuera una ecuación, ¿cómo se resolvería? Imagínate que esto es X. El cuadrado. Pasándolo todo, restando. Pasándola al otro lado. Y si aquí está en negativo, ¿cómo pasa? Restando, multiplicando, sumando. Me quedan 19 segundos. Me quedan 19 segundos, dice nuestro responsable y cumplidor Alberto. Y antes de que esos 19 segundos transcurran, Albertito termina la tarea. Ya me voy, Marcos. Vale, para mañana resolvemos. Vale, eso, La termina y tras despedirse de su amiga Andrea, emprende el camino hacia la siguiente clase. Y esto, como habéis podido ver, es mucho más que razones trigonométricas, es pura pedagogía de la esperanza. En este maravilloso centro educativo de Madrid han conseguido convertir algunas de las actividades cotidianas de aprendizaje en la oportunidad para aprender algo que a veces es más importante que el propio contenido, que tenemos que cuidar los unos de los otros. Y es que si algo se ha puesto de manifiesto durante la pandemia es que pese a estar separados, nunca nos hemos necesitado tanto. Somos total y absolutamente interdependientes y por tanto, si no cuidamos del otro, no nos estamos cuidando nosotros mismos. Y eso es algo que desdichadamente no todo el mundo ha terminado de entender. Solo hace falta ver todas esas fiestas clandestinas o los casos de esos ciudadanos de distintos países del mundo que, aprovechando su posición y sus privilegios, tuvieron la indecencia de vacunarse cuando no les correspondía, privando de la vacuna, la tan ansiada vacuna, a personas que la necesitaban mucho más que ellos. Teniendo en cuenta situaciones como estas, no puede sorprendernos que Bernardo Toro, el filósofo colombiano Bernardo Toro, afirme que el paradigma sobre el que deberíamos construir las nuevas sociedades es el paradigma del cuidado. Según Bernardo, al que tuve la maravillosa suerte de conocer en México, los retos que se nos plantean son de tal calado que estamos obligados a empezar a buscar soluciones globales y pensarnos como especie.
En este sentido, considera que uno de los elementos claves sobre el que las escuelas deben construir su oferta educativa es lo que él denomina la ética del cuidado. Una ética que lleve a los alumnos a aprender a cuidar de sí mismos, a aprender a cuidar de los suyos, de su familia, de sus amigos, a aprender a cuidar de los cercanos, de los compañeros de clase, del colegio, de los profes, pero el filósofo no se queda allí. Según Bernardo Toro, los alumnos tienen que aprender a cuidar también de los extraños, de los lejanos y finalmente tienen que aprender a cuidar del planeta. ¿Se os ocurre una propuesta educativa mejor para estos tiempos inciertos? Difícil, ¿no? La crisis que hemos tenido que enfrentar no ha hecho más que confirmar la visión de Bernardo Toro, cuando en su ética del cuidado afirma que aprender a cuidarnos no es una opción, es una obligación. Y esto solo puede conseguirse predicando con el ejemplo y apostando por metodologías en las que los alumnos trabajan juntos bajo una premisa fundamental, que el éxito de uno es el éxito de todos los demás. Así que para terminar, espero que el planeta escuche a Bernardo y entienda que para salir reforzados de esta crisis, de esta pandemia, además de esa ansiada vacuna contra el COVID, necesitamos otra que en mi humilde opinión es todavía más importante. Me estoy refiriendo a la vacuna contra el egoísmo, la vacuna contra la insolidaridad, la vacuna contra la indiferencia. Una vacuna que cree los anticuerpos necesarios contra la tentación de imponer nuestras necesidades a las de los otros, contra la tentación de pensar solo en nosotros mismos y no tener en cuenta a los demás, contra la tentación de ignorar hasta qué punto somos interdependientes. Y esa vacuna no se pone en los centros de salud, sino en las escuelas. Y no la administran las doctoras o los enfermeros, sino todos esos maestros y todas esas maestras que día tras día ponen a sus alumnos a aprender para la vida, a través de itinerarios educativos diversificados que gestionan de forma autónoma dentro de un marco de cooperación que los lleva a cuidar los unos de los otros. Y si queremos ser una nación resiliente, que salga fortalecida de esta crisis y mucho mejor preparada para afrontar la siguiente, creo que esta debería ser una de las piedras angulares sobre la que edifiquemos nuestra apuesta por la transformación educativa. Una transformación educativa que nos ayude a seguir avanzando en la construcción de una escuela capaz de preparar a nuestros niños y a nuestras niñas para un Perú diverso y cambiante. Una escuela en la que cuidamos los unos de los otros, ayudándonos a desarrollar todas nuestras potencialidades y a convertirnos en los mejores peruanos y las mejores peruanas que podemos ser. En el marco de la celebración de nuestro bicentenario, ¿no os parece esta una buena base para construir la escuela peruana de los próximos 200 años? Gracias por vuestra atención y por el maravilloso trabajo que habéis hecho.